Buen día, nosotros somos alumnas de la Unidad Académica Preparatoria La Cruz. Mi nombre es Isla Fernanda Collantes Avendaño. Mi nombre es Ana Laura Beltrán Ibarra. Actualmente estamos cursando tercer grado de preparatoria en la fase de químicos. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro proyecto de ciencias que trata sobre las propiedades del agua. Planteamiento del problema. El agua es un recurso esencial para los seres vivos. Este recurso se encuentra en la naturaleza en distintas formas. Sin embargo, es también el agua la sustancia simple que está más presente en la biosfera. El agua que abunda en la naturaleza posee propiedades peculiares, físicas y químicas que provienen en gran parte de su cohesión interna extraordinaria, cuando se compara con otro líquido. El agua es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres estados de la materia y se debe en gran parte a las uniones intermoleculares. Hay que saber que el agua está en todas partes, en el aire, en la tierra y dentro de ella. Preguntas problematizadoras. ¿Cuáles son las propiedades físicas del agua? ¿Cuáles son las propiedades químicas del agua? ¿Qué características del agua es responsable de todas sus propiedades? ¿Qué importancia tienen las propiedades del agua? Objetivos. Reconocer las propiedades físicas y químicas del agua, dar a conocer la importancia de estas características e informar más sobre este tema. Hipótesis. El agua es el líquido que más sustancias disuelve, debido a su característica polar, su capacidad para formar puentes de hidrógeno con las sustancias polares e iónicas, y por su alto valor de constante dieléctrica. El agua es un requisito necesario para vivir y juega un papel primordial en el desarrollo de todo ser vivo. Esta es determinante de muchas de las características físico-químicas y biológicas importantes en el planeta Tierra. La fórmula química del agua es H2O, un átomo de oxígeno ligado a dos de hidrógeno. La molécula del agua tiene carga eléctrica positiva en un lado y negativa del otro. Debido a que las cargas eléctricas opuestas se atraen, las moléculas del agua tienden a unirse unas con otras. El agua se congela a 0 grados Celsius y hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar. Los puntos de congelamiento y ebullición son la base para medir la temperatura. 0 grados en la escala Celsius, este es el punto de congelamiento del agua, y 100 grados es el punto de ebullición del agua. El agua en su forma sólida, hielo, es menos densa que en su forma líquida, por eso el hielo flota. Todas las propiedades del agua juegan un papel que podemos considerar fundamental en el desarrollo de la vida. Por ejemplo, la densidad del agua. La densidad del agua es 1. La congelación del agua es bastante distinta a la de otros líquidos. Los puentes de hidrógeno producen un reordenamiento cristalino que hace que el hielo se expanda más allá del volumen del líquido original, de forma que su densidad resulta menor y flota. Si no fuese así, los cuerpos de agua se congelarían en el fondo y la vida de la forma que la conocemos no existiría. La viscosidad del agua. Es la propiedad que tiene un líquido de oponer resistencia a todo movimiento, ya sea interno o global del flujo. Es un papel fundamental de las pérdidas de carga y por tanto juega un papel fundamental en el tratamiento del agua. Disminuye cuando aumenta la temperatura, aumenta conforme aumenta el contenido de las sales disueltas, por lo que es más viscosa el agua del mar que la de un río. Calor específico. Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Es la sustancia que posee mayor calor específico, varía en la función de la temperatura y presenta un mínimo de 35 grados Celsius. Calor latente. Cantidad de calor necesaria para efectuar el cambio de estado de la unidad de masa previamente llevada a la temperatura que corresponde a la tensión reinante. La energía requerida para romper un puente de hidrógeno y liberar una molécula de agua para formar vapor es mucho mayor que la requerida por muchos compuestos químicos comunes. Tensión superficial es la fuerza de tracción que ejerce sobre la superficie del líquido. El agua tiene una tensión superficial muy elevada debido a los puentes de hidrógeno. La tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura. Se mide en newtons. Conductividad. El agua es ligeramente conductora de electricidad, aumentando su conductividad si se añaden sales u otros materiales ionizantes. Color. El agua pura no es incolora, tiene un tinte azul verdoso en grandes volúmenes. El color afecta estéticamente a la potabilidad de las aguas y afecta como colorante de ciertos productos cuando se utiliza en su fabricación. Las medidas de color se hacen por comparación con un estándar arbitrario
a base de cloruro de cobalto y cloroplatino de potasio y se expresa en una escala de unidades de pt, CO o simplemente escala pt. Turbidez es la dificultad del agua para transmitir la luz de los materiales en suspensión, coloidales o muy finos. Son materiales difíciles de decantar y filtrar. La medición se hace por comparación con la turbidez inducida por diversas sustancias. Se utilizan unos aparatos llamados turbidímetros, de los que existen varios tipos. El color, la turbidez y la conductividad se utilizan como parámetros de la calidad del agua.